No estaba destinado a ser encontrado. No estaba en un museo, ni en una biblioteca, ni siquiera en un lugar accesible. Fue hallado por accidente. Un descubrimiento que, según algunos registros, provocó silencio inmediato. No emoción, no celebración, silencio. Porque lo que contenía no era simplemente antiguo. Era incómodo. Durante siglos, millones de personas han seguido una misma línea de pensamiento espiritual. Textos, enseñanzas, normas, transmitidas generación tras generación. Pero este documento no encajaba con nada de eso. No negaba la fe, pero sí cambiaba su significado. Y cuando algo no niega, pero transforma, se vuelve más peligroso que una mentira. Porque una mentira se puede rechazar. Pero una verdad diferente puede desestabilizar todo lo que creía sólido. No fue un arqueólogo famoso, ni un equipo internacional. Fue un hallazgo casi ignorado. Un grupo reducido, en una zona remota. Sin cámaras, sin prensa, sin atención mediática. Entre restos antiguos, tierra y estructuras olvidadas. Apareció algo distinto. No era un objeto ceremonial. No era una estatua. Era texto. Fragmentos escritos con una precisión extraña. Demasiado organizados para ser improvisados. Demasiado distintos para coincidir con lo que ya se conocía. Al principio, parecía irrelevante. Otro texto antiguo más. Pero a medida que se analizaban las líneas, algo empezó a incomodar. Las palabras eran familiares. Pero el mensaje no. Hablaba de lo mismo. Pero desde otro ángulo. Como si alguien hubiera contado la misma historia. Pero sin filtros. Sin adaptación. Sin estructura institucional. Y eso lo cambiaba todo. Porque no contradecía directamente lo establecido. Pero tampoco lo confirmaba. Era una versión paralela. Y en ese punto exacto, dejó de ser un descubrimiento académico. Y se convirtió en un problema. El documento no hablaba de reglas. No establecía normas claras. No imponía castigos ni recompensas. Y eso ya era una diferencia importante. Porque la mayoría de los sistemas religiosos se sostienen sobre estructura. Pero aquí no había estructura. Hablaba de la conexión interna, de la percepción, de la conciencia como algo individual, no colectivo. No indicaba qué creer, sino cómo observar. No decía qué hacer, sino cómo entender. Y eso elimina la dependencia. Porque si una persona entiende por sí misma, ya no necesita intermediarios. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque si millones de personas dejaran de depender, todo el sistema cambiaría. Pero lo más inquietante no era eso. Era el tono del texto. No pedía obediencia. No hablaba desde autoridad. Hablaba como si el lector ya tuviera todo lo necesario. Y simplemente lo hubiera olvidado. Y esa idea es peligrosa para cualquier estructura organizada. Porque si el conocimiento está dentro, nadie puede controlarlo desde fuera. Después del análisis inicial, el documento dejó de circular. No hubo publicación oficial. No hubo presentación. No hubo debate abierto. Solo desapareció. Algunos dicen que fue archivado. Otros, que fue restringido. Y hay quienes aseguran que fue dividido en partes, para evitar que alguien pudiera reconstruirlo completo. Pero lo más curioso es lo que ocurrió después. No hubo negación. Nadie salió a decir que era falso. Nadie intentó desacreditarlo públicamente. Y eso es extraño. Porque cuando algo no es real, lo normal es desmentirlo. Pero cuando algo es incómodo, a veces, la mejor estrategia
Es el silencio. Y el silencio no elimina la información, solo la oculta. Con el tiempo, empezaron a aparecer fragmentos. Pequeñas partes, reinterpretadas, mezcladas, alteradas. Nada completo. Nada directo. Como si alguien quisiera que la idea existiera, pero nunca en su forma original. Porque una idea fragmentada pierde fuerza. Pero una idea completa puede cambiarlo todo. Si el documento es real, no significa que todo lo demás sea falso. Pero sí significa que no es lo único. Y eso abre una puerta incómoda. Porque implica que lo que hoy se considera verdad podría ser solo una parte. Una versión. Una interpretación seleccionada. Y eso no es necesariamente manipulación. A veces, es adaptación. A lo largo de la historia, las ideas cambian. Se ajustan. Se simplifican. Se organizan. Para que puedan ser entendidas. Y seguidas. Pero en ese proceso, también se pierde profundidad. Se pierde complejidad. Y a veces, se pierde intención. El documento no proponía una nueva religión. No creaba un sistema. No pedía seguidores. Y tal vez por eso, nunca se convirtió en algo masivo. Porque lo masivo necesita estructura. Y lo que no tiene estructura no se puede escalar fácilmente. Pero eso no lo hace menos importante. Lo hace más difícil de controlar. Tal vez nunca sabremos si el documento existe completo. Tal vez nunca se publique. Tal vez siempre quede en fragmentos. En teorías, en interpretaciones. Pero la idea ya está ahí. Y una vez que una idea aparece, no desaparece. Se transforma. Se mueve. Se adapta. La pregunta no es si fue ocultado. La pregunta es, ¿por qué sería necesario hacerlo? Porque ocultar algo requiere intención. Y la intención siempre tiene un motivo. Ahora la decisión es tuya. Puedes ignorarlo. Puedes descartarlo. O puedes hacer algo mucho más incómodo. Pensarlo. Porque a veces, la verdad no está en lo que falta, sino en lo que nunca te mostraron completo. Y si alguna vez ese documento fue real, entonces hay algo claro. No todo lo importante está al alcance de todos.